Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Toca análisis, toca opinión con Juan Carlos Aparicio, con Belén Delgado y con José Antonio López. Con ellos vamos a hablar de nuestro siguiente protagonista, Daniel de la Rosa, que es el nuevo secretario de la agrupación municipal del Partido Socialista en Burgos. De los 153 votos emitidos, casi el 91% apostaron por el candidato socialista a la alcaldía, que contará desde el primer momento con toda la colaboración del actual grupo municipal socialista. Su portavoz, Luis Escribano, cree que el proceso de renovación de la ejecutiva local del partido ha seguido el camino más lógico. Unos asumimos la responsabilidad que habíamos tenido, la responsabilidad política, y además nuestra voluntad de colaboración. Cualquier diferencia interna en nuestro partido queda resuelta cuando se produce la votación que decide qué hacer y quién representa lo que hay que hacer. Para muchos, Juan Carlos, es algo lógico que quien va a liderar la carrera de la alcaldía o parte del PSOE sea el secretario local, ¿no? Responsable local, porque evidentemente son las elecciones de ámbito municipal y es lógico que haya esa unidad. Las bicefalias se han demostrado siempre, no diré peligrosas, pero sí muy cargadas de riesgos. Y luego también me pareció un gesto de coherencia el que en su día emprendió Luis Escribano, reconociendo que si en la candidatura que él venía apoyando de que era un ayuntamiento no era la que contaba con respaldo, pues debía facilitar las cosas. Hasta ahí bien. Bueno, me da cierta pena que ese 91% se vea empañado con un porcentaje de participación muy bajo para lo que debería haber sido este proceso. Bien. Bueno, en el PSOE hay mucho trabajo por hacer, hay que recomponer muchas cosas. Y Daniel de la Rosa va a tener una tarea ardua, ¿no? Bueno, pues empezar a ilusionar no solo dentro del partido, sino a su electorado, y le quedan unos meses de trabajo muy duros. Creo que ha empezado a acudir a las reuniones del Grupo Municipal Socialista, cosa que es buena porque de alguna manera él también así empieza a tener un contacto mucho más directo con el trabajo que se realiza dentro del propio ayuntamiento, y eso pues también le ayudará para despejar algunas dudas, pero tiene unos meses complicados. Yo le veo una persona, creo que bien intencionada, con buenas intenciones. Lo que creo es que va a tener desde dentro bastantes personas dispuestas a echarle la zancadilla. ¿Desde dentro? Desde dentro. No desde fuera, desde dentro. ¿Te apuntas a dar algún nombre? No por prudencia. Pero yo creo que tenemos a todos a una persona en mente que ya lo ha dicho abiertamente en la fase de primarias. Bueno, ya hemos visto aquí algunas operaciones, por llamarles de manera más suave, muy extrañas, que parecían más encaminadas a apartar de la carrera electoral o a apartar de la propia dirección del partido a otras personas que a producir un beneficio propio. Yo creo que este tipo de historias nunca son buenas, se produzcan en el partido que se produzcan. Yo siempre me he expresado con muchísimo respeto, porque creo que es lo lógico, a los adversarios políticos, pero eso no es bueno para un partido que aspira a ser una alternativa sólida. Y sobre todo por la imagen que das ante el ciudadano, ¿no? Si esas disputas internas al final acaban erosionando lo que es la propia formación política, a la hora de presentarte para pedir el respaldo de los electores... Sí. A mí no se me olvidará, cuando era en mi etapa de presidente provincial del partido, que las has tenido buenas también. Y en los momentos que además pues me tocó hacerme cargo de algo tan complejo como las elecciones locales, que siempre el consejo que te daban para buscar un buen candidato para la alcaldía de cualquier pueblo de nuestra provincia, te decían, primero que sepa llevar bien su casa, y así es más probable que lleve bien la de los demás. Bueno, pues yo ese consejo lo he seguido a rajatabla, y lo que hay que intentar en primer lugar es tener tu casa en orden para intentar hacerte cargo de la casa de todos. Hablando de elecciones, qué tarde los del PP dan los nombres, ¿no? Cada vez más tarde. Eso demuestra que no hay prisas. Nos tienen ahí. Demuestra que no hay prisas. Comprendo que eso totalmente despistado. Choca mucho con el interés periodístico, con la inmediatez y con la anticipación. Pero yo creo que también es un signo de tranquilidad, de que afortunadamente no hay que andar lanzando nuevos productos. Yo pienso que se ha dicho muchas veces un banquillo muy amplio y que cualesquiera de las personas que se elijan no van a tener que estar promocionándose, dándose explicaciones, recorriendo barrios, agrupaciones, dando abrazos a diestro y siniestro. Juan Carlos, pero aquí tenemos dos grandes interrogantes, Javier Lacalle y Juan Vicente Herrera. Yo creo que la primera está clara, la segunda, ¿qué pasa? ¿De qué depende? Pues dependerá lógicamente de cómo se ha hecho siempre, es que la ecuación no hay otra, la suma de dos voluntades, una voluntad individual que la persona quiera seguir y que la organización le respalde,
y no hay otra fórmula. Si falla cualquiera de los dos puntos, pues no sale. ¿Y tú qué crees? ¿Que va a seguir? Yo ya, afortunadamente, como no estoy en estos menesteres, no tengo necesidad de creer en nada y ni quiero alterar el equilibrio de afecto que tengo a todas estas personas. ¿Debería seguir? Eso lo tiene que decir la ciudadanía. No, eso es muy petulante, convertirse en una especie de árbitro por encima del bien y del mal. Ese tipo de responsabilidades ya las tuve. Son muy duras y muy agrias, porque al final tienes que elegir entre personas que cumplen todas ellas los requisitos que se puede pedir. Y es muy duro tener que elegir. Eso es quizás de lo más agrio que existe en la política. Momentos muy felices, pero también muy duro tener que hacer esas elecciones, cuando objetivamente podrían ser el uno o el otro o otro aquel. Yo insisto, felizmente esa responsabilidad no me concierne y en este caso deseo suerte a quien las ejerce. José Antonio quiere decir algo, ¿no? Sí, es que creo que ya no viene al hilo, pero lo que hablábamos antes del PSOE, yo con todo el respeto que les pueda tener, evidentemente, lejos de dar la impresión que querían dar de participación, realmente lo que se ha dado es la voluntad quizás de imponer por el grupo dominante en estos momentos la voluntad de ese grupo dominante. Yo siempre digo que es la impresión que han dado. Siempre es deseable buscar fórmulas de integración, fórmulas en las que se puedan sentir a gusto a las mayorías, pero que no sean excluyentes y que no sea una labor, iba a decir, de limpieza ideológica o de limpieza cronológica, porque yo también, yo lo digo, mi primera responsabilidad pública la tuve con 28 años. No seré yo el que considere que la juventud es un defecto, pero tampoco es una virtud por sí misma. Eso me parece que hay que dejarlo claro, porque estamos viendo un espectáculo en el cual parece que lo que se trata es saber quién pone el candidato más joven. Bueno, pues ojalá esa persona joven tenga también la prudencia necesaria y la experiencia necesaria para llevar a cabo sus responsabilidades. Y nos vamos a cambiar de asunto, hablar de algo que mañana lo haremos mucho más ampliamente, pero sí que quiero por lo menos tocar por encima con mis colaboradores. Los rectores se rebelan contra el ministro de Educación y no pondrán carreras de 3 años hasta el año 2017. Esto significa que los representantes de una 50 de universidades públicas y unas 20 privadas han acordado no aplicar el polémico decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Eso es ya un movimiento, ¿no?, por parte de los rectores. Es que asistí a una inauguración de curso el pasado año en la Universidad de Valladolid en que un catedrático de química inorgánica, que alguien dirá que poco tiene que ver con mi profesión mucho, hizo una crítica despiadada de lo que ha sido la posición de la Conferencia de Rectores, pero no ahora, sino desde el año 82 en que se hizo la primera ley. Y no han sabido sostener otra línea que el inmovilismo. Y eso es muy triste, porque ciertamente, decía, frente a unos diagnósticos perfectos de las endogamias, de la falta de adaptación real a la sociedad y a los mercados, de la capacidad de generar, desgraciadamente, parados a un coste altísimo, siempre dicen que es necesario los cambios, pero en cuanto se insinúa el más leve de los cambios, gobierne quien gobierne. Porque aquí sí que hay que reconocerles que los señores rectores en esto son muy equitativos. Gobierne quien gobierne, se cierran de nuevo en su caparazón y no permiten cambios que van en la línea, no digo ideológica de nadie, sino simplemente en la línea de esa famosa Unión Europea, de esas famosas normas de Bolonia, que es de donde surge esto. Esto no es ninguna ocurrencia, señor Wert. Ahora arremeterán contra el señor Wert porque le resultará más o menos oportuno en términos políticos o en términos sociales. Pero vaya por delante que el patrón, el estándar de las carreras en Europa es de 3 años. Quien está sugiriendo que nos adaptemos es Europa. Y a partir de ahí, si una vez más no quieren que haya ningún cambio, pues seguiremos asistiendo a esta frustración individual y colectiva de muchos titulados y de muchísimas parte de la sociedad española, que después de hacer un esfuerzo ímprobo, familias y estudiantes se encuentran con que no siguen patrones de empleabilidad. Yo creo que cuando una medida no ha gustado a casi nadie es por algo. Es decir, no solo no ha gustado a la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas, sino no ha gustado a los estudiantes, no ha gustado a las familias. Entonces, ahí hay mucho más de fondo. Hablaba Juan Carlos del Plan Bolonia. No hemos terminado de evaluar lo que ha supuesto el Plan Bolonia y ya estamos introduciendo un nuevo cambio en el sistema educativo de las universidades españolas. Es verdad que en Europa se aplicó este modelo mucho antes que en España. Nosotros lo vamos a aplicar por decreto a partir de ahora y lo dejamos al albur de las propias universidades, que sean ellas quien deciden si lo ponen o no en marcha, con lo cual yo creo que eso también genera un desequilibrio entre determinadas regiones sobre otras. No es verdad que esto vaya a suponer un ahorro para las familias.
las cifras y las propias universidades, las propias asociaciones de estudiantes universitarios así lo han puesto de manifiesto. Un curso de 4 años, un grado de 4 años más un año de máster supone un coste para el alumno de 6.000 y pico euros. Con 3 años y 2 de máster nos vamos a 8.500 euros. Es decir, que va a suponer mucho más dinero para los propios estudiantes. Entonces, yo creo que imponer algo sin el consenso y hacerlo de esta manera no me parece que sea correcto. José Antonio. Vamos a ver, esto, como bien ha dicho Juan Carlos, es un tema de homogeneización con la educación en Europa. Sí, pero en Europa ahora se están dando cuenta que lo de los 3 años más 2 tampoco funciona tan bien. En Europa se estableció cuando nosotros decidimos apostar por el 4 más 1. En Italia la gran parte de las carreras van 3 más 2. Italia tiene grandes lazos culturales con España y la posibilidad, y es más, es uno de los países que los estudiantes Erasmus solicitan con una alta proporción. Evidentemente es mucho más fácil que un estudiante español que esté sometido al estudio de 3 más 2 pueda acudir a Italia en igualdad de oportunidades que los estudiantes italianos. Se me dirá, por ejemplo, que en Alemania, en función de carreras, hay 7 años. Pero es que hay una diferencia abismal con la educación española. Gran parte de esos 7 años no están en las aulas, están practicando, están ejercitando prácticas, con lo cual su formación es distinta. ¿De acuerdo? Pero si es que todo es más, yo te puedo hablar de mi carrera, de cuando yo estudié, eran 5 años. Sí, yo también. 5 años cuando yo estudié Derecho. Posteriormente se pasó a 4. Vamos, Derecho no la conoce nadie. De cómo era a cómo es. Y te puedo garantizar, o al menos a mí así se me ha trasladado por parte del profesorado con el que pueda tener relación y por parte de alumnos a los que yo en determinada materia, en determinadas materias haya podido apoyar, que preferían el estudio durante 5 años. Lo que es inconcebible, por ejemplo, es que el derecho constitucional, que era uno de los entronques fundamentales, o el derecho civil, que antes estaba dividido en 5 años, se estudie en 4, porque es una materia tremendamente densa. El derecho constitucional se estudiaba en 2 años, ahora no, ahora se estudia en 1. Es una materia tremendamente densa. España tiene una tragedia, porque así como en casi toda Europa una mejor titulación o una titulación superior es más empleabilidad y mejores tasas de empleo, en España desgraciadamente tenemos el curioso récord de gente, muchísimo paro, hipertitulado y supertitulado. Algo habrá que plantearse si estamos haciendo lo correcto o no lo correcto. Sí, pero tan malos titulados no tendremos cuando los jóvenes españoles que salen de la universidad tienen que ir a trabajar a Europa porque se les reclama en otros países. Me pararía porque también evidentemente fuera de esta discusión están las carreras tradicionales de larga duración. Y siguen siendo la medicina y otras, la arquitectura y otras carreras que no se ven afectadas por esto. Estamos hablando de patrones de carreras que deben estar orientadas básicamente a la empleabilidad. Pero no porque haya Juan Carlos, pero es falso que esto vaya a suponer un ahorro para las familias. Porque no es así, o sea, que se venda como un ahorro para las familias no es así. Yo no quiero creer que toda Europa se ha vuelto loca y que toda Europa está actuando con criterios de escasa racionalidad económica. Es que me cuesta creer que el patrón y el modelo, que como bien se ha dicho está funcionando perfectamente. Bueno, pero habría que preguntar si en Finlandia, en Suecia, a los alumnos les beca para hacer los másteres de manera mucho más elevada que lo que se hace en España. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Y una de las propuestas que evidentemente se están poniendo sobre la mesa es que las becas también respondan al esfuerzo y a la capacidad personal, que no sean dárselas a todo el mundo porque sí. Perdón un segundo. Año tras año, Belén, año tras año, había una política, digamos, de becas por aspersión, que hombre, que puede ser muy divertida, pero que demuestre luego que no se prima lo que sí que se prima en otros muchos países, que es el esfuerzo personal. Para conceder una beca, entiendo que se tiene que acreditar un determinado rendimiento escolar. Y aquí hemos asistido a un espectáculo de negarse. Yo entiendo que muchos rectores... los ingresos también de las familias. Pero yo entiendo que los rectores quieran seguir teniendo un número elevado de alumnos y que les dé exactamente igual cómo tener ese número de alumnos, y que si hay mucha gente becada todo el mundo puede matricularse mucho más fácilmente, pero que luego no se exija para mantener esas ayudas, que es dinero de todos, un rendimiento y un esfuerzo, y que esas carreras no estén orientadas también a revertir
a la sociedad, no digo a ninguna empresa en concreto, parte de ese esfuerzo que todo el mundo ha hecho es lo que no tiene sentido. Pues mañana tendremos aquí la versión de la Universidad de Burgos a este respecto. Vamos a finalizar nuestra mesa de actualidad. Ha sido un placer recibir a Juan Carlos Aparicio, Belén Delgado y José Antonio López. Gracias a los tres de verdad, que descanséis y hasta la próxima. Buenas noches. Adiós.